disparos y desesperación. Lo que acabas de ver es un grupo de autodefensas que a bordo de un camión blindado de forma artesanal realizó una emboscada contra los feroces sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación. La guerra entre campesinos y narcotraficantes es una que ya lleva más de una década en marcha y que ha modificado por completo el mapa de la criminalidad mexicana. Por lo general, las autodefensas son formadas por voluntarios civiles, pero hay un miembro que destaca por sobre el resto: el infame Capache, un asesino que pasó de servir a Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG, a unirse a los grupos de resistencia para cazar y aniquilar a sus antiguos compañeros delictivos. Comencemos con esta increíble historia repleta de violencia, traiciones y tanta sangre que tendrás que limpiar el teclado de tu computadora. El Capache es un sujeto misterioso que no quiere revelar su nombre de pila. Se sabe que tiene menos de 30 años y que desde pequeño lo conocen por ese apodo que lo hizo famoso. Sin embargo, si analizamos sus andanzas delictivas, ha vivido varias vidas en su corto paso por esta tierra. Su historia es similar a la de miles de muchachos que por carencias o por malas compañías terminaron uniéndose como soldados al imperio de la droga. Hijo de una madre soltera y con 10 hermanos que alimentar, el Capache abandonó la escuela a los 13 años porque debía trabajar para llevar el pan a su casa. Primero consiguió un empleo en un restaurante en Ocotito, una pequeña comunidad ubicada en Guerrero, pero su carrera gastronómica no duró demasiado. Allí un amigo le comentó sobre un negocio en constante crecimiento en el cual los empleados ganaban miles de dólares, y no solo eso. Además, se transformaban en hombres respetados, con todos los lujos y mujeres imaginables. Su compañero no lo estaba invitando precisamente a un trabajo normal. Lo estaba invitando a transformarse en sicario. En una entrevista, el Capache recordó así aquella etapa: no teníamos nada, ni siquiera para comer. Estaba cansado de ver a mi mamá pasar hambre y sabía que podía ganar 10 veces más si trabajaba para ellos. Tan pronto como escuché la oferta, supe que lo haría. Menos de una semana después, ya estaba en el autobús rumbo a Jalisco. Si tenemos en cuenta hacia qué ciudad fue trasladado el muchacho, no hace falta demasiado conocimiento del panorama narco para adivinar a qué organización se unió. El cártel Jalisco Nueva Generación, o CJNG, es un imperio que domina con puño de acero numerosos estados. Su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, es un capo temible y audaz que ha logrado eludir a la justicia por más de una década, transformándose en símbolo de lo peor de México. Ese iba a ser el nuevo jefe del Capache. En el pueblo de Huachinango, a más de 105 kilómetros al oeste de Guadalajara, la capital estatal, es que se dirigió el convoy de jóvenes reclutas. Allí fue trasladado Capache con menos de 10 prendas de vestir y rodeado de desconocidos que tenían historias similares. Todos pobres, todos desesperados por sobrevivir. Durmió junto a otros muchachos en tiendas de campaña esparcidas en una zona remota del lugar. Era un campamento de entrenamiento donde serían entrenados para la guerra. Ahí los jóvenes y niños fueron instruidos por miembros retirados de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, que habían ingresado al CJNG como jefes de plaza y comandantes regionales. El Mencho tiene un gran aprecio por la capacidad táctica de los grupos de élite, por lo que suele sobornar a viejos operadores para que se transformen en profesores de sus escuelas infernales. Escuchemos el testimonio de otro hombre que atravesó la misma experiencia que el Capache. ¿Quién los entrena? ¿Los que los entrenan a ustedes? ¿Desertores? ¿Traidores? El alto mando, el jefe del cartel, se había comprado a marinos
de un grupo élite. A su orden, pues, ahí hay marinos, ahí hay navis de los Estados Unidos, hay fuerzas deltas, hay todo ahí. El Capache aprendió entonces que no había vuelta atrás. Ya era muy tarde para arrepentirse y regresar a casa. En una nota con el portal Daily Beast detalló: uno extraña a la familia y piensa en escaparse, pero si intentas escapar te persiguen y te matan. Vi a otro intentarlo y fueron cazados. A los desertores, el grupo dirigido por Nemesio Oseguera Cervantes los rociaba con gasolina y los quemaba vivos. A otros les colocaban explosivos con cinta adhesiva en sus extremidades para dejarlos lisiados de por vida. Un recordatorio de que con las 4 letras no se juega. En ese terrible campamento, Capache recibió preparación general de infantería, incluidas tácticas de unidades pequeñas, prácticas de tiro con rifle de asalto y ametralladoras y lanzamiento de granadas, así como la construcción de armas con los ojos vendados. Esto sería empleado para causar estragos en la sociedad mexicana, convirtiéndose en un temible sicario antes de cumplir la mayoría de edad. Los reclutas tenían que pasar por duros ejercicios para aprender a insensibilizarse, tanto del dolor propio como el de otros. Uno de los peores ejercicios era el de soportar durante 10 minutos sin moverse y desnudos los ataques de avispas. El sicario arrepentido recuerda: si te movías o gritabas, iban y te golpeaban. Era mejor aguantar el dolor. El entrenamiento duró unos 3 meses. A la hora del examen final, la prueba consistía en cortar en pedazos a una persona. Primero debían torturar a alguien sin que muriera desangrado con el objetivo de obtener información. Después tenían que ejecutarlo siguiendo órdenes muy específicas para ello. No era simplemente quitar una vida, sino un ritual oscuro y sádico. Por último, era hora de cortarlo de manera específica para poder deshacerse de los restos. Incluso narrar esos hechos resulta repugnante, pero los postulantes debían concretar la masacre si no querían terminar como la persona mutilada frente a ellos. Capache precisó: sabías que si no participabas te mataban. Era la manera de probar que eras leal al cártel. Por lo general, las víctimas eran criminales menores de grupos antagónicos, pero en muchos casos los comandantes subían la apuesta y ponían sobre la oscura mesa de operaciones a personas inocentes, a simples vecinos o comerciantes. Si un soldado narco es capaz de mutilar a alguien que no tiene nada que ver con el negocio, eso quiere decir que es una fiera obediente y leal que seguirá las órdenes del Mencho al pie de la letra. Esto es fundamental para enfrentar a enemigos poderosos como el Cártel de Sinaloa o incluso a la resistencia vecinal que conoceremos más adelante. De a uno, métase uno a tirar, nomás uno a tirar. Una vez integrado formalmente a la organización de las 4 letras, Capache inició como halcón en las calles de Ameca, en Jalisco. Esa es la posición más baja dentro de la jerarquía narco. Se trata de los muchachos que vigilan las actividades del enemigo y de la policía. Pasan largas jornadas a la intemperie, totalmente expuestos y susceptibles a ser ejecutados por rivales. Ese suele ser el primer trabajo de los postulantes a sicarios. Es una suerte de prueba de fuego. Si logra ser un buen halcón, se gana el derecho a ascender en la organización, y así fue el caso de Capache. Al poco tiempo comenzó a armar paquetes de droga para su envío. Se encargaba del pesaje y la preparación de las encomiendas. Pero el joven tenía un talento natural que lo llevó a ser un sicario, y sus superiores lo notaron de inmediato. Al cabo de un año pusieron un rifle de asalto en sus manos y le ordenaron que se presente ante uno de los tantos jefes de plaza para recibir nuevas órdenes. Era el comienzo del siguiente capítulo en su historia. Como asesino del cártel, Capache estuvo involucrado, de acuerdo con su propia cuenta, en 8 enfrentamientos contra bandas rivales o autoridades.
Esto quiere decir balaceras donde se derramó sangre de inocentes, incluyendo mujeres y niños. El siguiente video fue capturado por oficiales de policía que se enfrentaron al grupo de élite que integraba el joven pistolero. El joven no se anima a estimar cuántos de esos fallecimientos fueron de su autoría, pero sí admite que hay mucha sangre en sus manos. Su capacidad en el campo de batalla le valió otro ascenso en las filas del CJNG. Capache se convirtió en un integrante de un cuerpo de élite integrado por 35 guardaespaldas dedicados a uno de los hombres más fuertes del cártel, Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán, alias El Sapo, uno de los comandantes regionales de Oseguera Cervantes en el oeste del país. De acuerdo con la DEA, la Administración para el Control de Drogas estadounidense, la esposa de Mendoza Gaitán es una de las administradoras del lavado de dinero de la organización. Como parte de sus responsabilidades, el Capache fue enviado a su tierra natal en Guerrero para ayudar en el reclutamiento de nuevos miembros, pero sobre todo para allanar el camino del CJNG para dominar esa región. El objetivo a nivel nacional era que el grupo controlase un total de 20 estados, lo que les permitiría dominar todas las etapas, desde la producción a la venta. Ese viaje a su lugar de nacimiento marcaría un cambio crucial en la vida del sicario. Después de varios meses de actividad en Chilpancingo, la capital del estado, Capache fue capturado por un grupo de autodefensa llamado Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero. De acuerdo con sus líderes, está compuesto por más de 11.000 milicianos que operan en 39 municipios. Antes de continuar con esta sorprendente historia, es necesario conocer cuál es el rol que ocupan las autodefensas. Entre 2013 y 2014, debido a la creciente brutalidad de frentes como el Cártel de los Templarios y la Familia Michoacana, muchos campesinos optaron por tomar el asunto en sus propias manos. Es que desde su perspectiva, la policía era incapaz de hacerle frente a semejante amenaza. Por otra parte, desconfiaban seriamente de los gobernadores, quienes en muchos casos estaban en la lista de socios de los capos narco. De esa manera nacieron células rebeldes y autofinanciadas, armadas primero con viejos rifles de cacería, que con el tiempo se convirtieron en ametralladoras y escopetas. Las imágenes son cada vez más frecuentes. Civiles fuertemente armados cuidan la seguridad en el estado de Guerrero. Esta es la policía comunitaria o autodefensas en el poblado de Chaltianguis, apenas a unas 30 millas del puerto turístico de Acapulco. La opinión pública sobre estos grupos es variada. Hay quienes los ven como paladines de la justicia social, mientras que otros como milicianos salvajes que cometen crímenes similares a los de los sicarios que pretenden cazar. Lo cierto es que el Capache cayó en manos de una de estas organizaciones, y en lugar de ser ejecutado por sus fechorías y su historial junto al CJNG, se le brindó una segunda oportunidad. El entonces sicario recibió lo que los campesinos denominan clases de reeducación durante medio año, de acuerdo con el relato de Capache. Se trata de largos periodos de reclusión en los cuales se busca horrorizar al operador narco mostrándole lo peor de las actividades de su cártel. Desde violaciones y decapitaciones hasta tráfico de personas. Esta salvaje técnica tal vez te recuerde a las penurias que atraviesa Alex en La Naranja Mecánica. Podríamos decir que las autodefensas tienen su propio método Ludovico. Luego de una temporada se evalúa si el sujeto reeducado realmente ha modificado su visión sobre esas actividades o si sigue siendo una persona funcional al crimen organizado. Entonces el Capache fue invitado a unirse a la fuerza dedicada a contraatacar al cártel al que pertenecía. Y aceptó. Él no ha precisado si su cambio de bando fue por remordimiento, por las clases de reeducación o por simple conveniencia. Lo cierto es que ahora se dedica a cazar a sus antiguos compañeros sicarios.
Para colaborar con el Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero, Capache usó todos sus conocimientos sobre armas y táctica para enseñar a sus nuevos colegas las operaciones sicariales. Él instruyó a los campesinos en los distintos métodos de emboscada, lo que les brindó una enorme ventaja para repeler a las tropas narco en distintas regiones. Una de las primeras tareas del Capache fue enfrentar al llamado Cártel del Sur, una banda aliada al CJNG. Aquellos combates fueron una suerte de bautismo de fuego, una prueba cabal de que el antiguo sicario había cambiado por completo de bando y ahora defendía a los campesinos locales. Como era de esperarse, su experiencia en la guerra urbana lo hizo destacarse como un brutal soldado de las autodefensas en campañas ofensivas, como la que veremos a continuación. Fuerte balacera en Tepalcatepec, se pudieron echar la mano con policía, la Sedena, alguien que puede echar la mano. Se dice que su impacto en las balaceras fue tal que al poco tiempo fue ascendido. De vuelta en Chilpancingo, se incorporó como parte de un grupo de élite dedicado al programa de limpieza clandestino, encargado de identificar, encontrar y asesinar a sicarios de su ex cártel. Así fue como ese muchacho humilde que viajó hasta Jalisco en búsqueda de oportunidades para salir de la pobreza, se transformó en la pesadilla de los hombres del Mencho. Sin ningún tipo de remordimiento, se encargó de aniquilar uno a sus antiguos compañeros para retribuir a la sociedad todo el daño que había hecho. Las operaciones de las autodefensas campesinas son de una gran complejidad e involucran a varios operadores e informantes. Actualmente, Capache vive en una casa de seguridad en alguna zona de la capital. Allí recibe a través de su celular la orden para realizar un golpe específico con algunos datos puntuales. Poco después, un hombre llega a su ubicación con un arma ilegal difícil de rastrear. Entonces parte ya armado con un grupo de 2 personas más que incluyen a un conductor y a un explorador que conoce a la perfección el territorio. El método preferido del Capache es atacar a su blanco por la espalda desde una motocicleta o un automóvil, asegurándose de eliminar al rival sin exponerse a sí mismo ni a sus compañeros. En caso de que el hombre al que intentan matar esté rodeado por sus guardaespaldas, utilizan a un grupo de mujeres que consigue que se distraigan y bajen la guardia. En cuanto ellas logran su cometido, escapan del lugar y permiten el ingreso de la célula de las autodefensas. Entonces es momento de jalar del gatillo y acribillar a los delincuentes. De acuerdo con Capache, en un solo trabajo ha llegado a matar a 5 personas. Como te adelantamos, este asesino de asesinos no da detalles precisos sobre su trabajo previo con el CJNG, pero sí gusta de dar explicaciones y cifras sobre su actual posición como soldado de la autodefensa. Sobre su historial, el ex delincuente declaró: "No quiero inflar un número que podría ser menor. Los combates son tan confusos, no es como los pasan en la televisión". Cuestionado sobre qué siente cuando mata a alguien, su respuesta fue simple: "No siento nada más que adrenalina". Esto último es un resabio de aquellos duros y salvajes entrenamientos recibidos en Jalisco. Una persona simplemente no olvida lo aprendido en las escuelas de muerte del cártel Jalisco Nueva Generación. Aún así, esa aparente frialdad se contrasta con una genuina preocupación por sus compañeros. El joven asegura que es deprimente cuando sus amigos son heridos o asesinados, pero es justamente ese dolor el que lo impulsa a seguir con su tarea de limpieza y revancha. Dejando atrás su brutal carrera criminal, se mudó a Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero en el sur del país, un punto neurálgico para el trasiego de sustancias ilegales. La proximidad con Guatemala y Colombia, como también la organización territorial de esa región, convierten a ese lugar en una zona disputada constantemente por las organizaciones más poderosas.
Allí se genera cerca de la mitad de la heroína que entra a los Estados Unidos y se ha vuelto uno de los productores principales de fentanilo. Es por eso que las autodefensas han tomado como prioridad recuperar el control de muchos de esos territorios. Es una cuestión estratégica que permitiría cercenar las operaciones del crimen organizado. Escuchemos las palabras de un hombre que defendió a la policía campesina frente a elementos del ejército. Es lo que queremos nosotros, que haya seguridad. Ellos vienen a apoyar al pueblo porque la verdad ya estamos hasta la médula de los huesos de tantos crímenes. Si te encontraras con el Capache por la calle, probablemente no te darías cuenta de que estás frente a un experto en la guerra urbana y la eliminación de personas. Aunque no tenemos registros fotográficos, se sabe que el joven suele vestir con pantalones de mezclilla y botas de combate. Usa una camiseta ajustada de manga larga y camuflada. En el cuerpo tiene un tatuaje de una calavera en la parte anterior de su mano derecha y un anillo con la imagen de un lobo aullando. A sabiendas que su pasado lo perseguirá por el resto de su vida, el joven busca pasar desapercibido como un civil más que se unió a la resistencia. En entrevistas con un periódico inglés, detalló que pese a sus grandes pecados, está en paz con su vida. Me siento bien con el trabajo que hago. No es fácil y tienes que cuidarte la espalda todo el tiempo, pero estoy orgulloso de esto. Estoy defendiendo a la gente que no puede defenderse. Estoy luchando y la policía no hace nada contra los cárteles, así que si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Esas palabras son contundentes y se relacionan de forma directa con el motivo de existencia de las autodefensas. Ante el vacío de las instituciones, surgieron milicias integradas por campesinos y sicarios arrepentidos. Hoy en día son esas fuerzas paramilitares las que evitan que el narcotráfico domine todos los estados de México, y el método más efectivo son las balaceras y emboscadas. ¿Me escuchan? Miren, amor, ahí va la acera. Ahí va la acera. Ahí va la acera. Grupos de autodefensas como el FUPSEG han recibido también críticas por las tácticas que emplea, ya que la línea que los diferencia con los cárteles a los que dice combatir se difumina cada vez más. De hecho, la incorporación de antiguos sicarios ha sido uno de los argumentos principales para alimentar la sospecha de que estos grupos son en realidad células paralelas de otros cárteles. Según esta teoría, las autodefensas serían sustentadas por capos narco que buscan limpiar una región sin el costo de enviar a sus propios sicarios y unidades. Es por eso que emplean a campesinos que se encargan de cazar a la competencia. Una vez que la zona está liberada, el benefactor delictivo de esos campesinos llega para plantar bandera y adueñarse de las plazas. Ante esas sospechas, los grupos comunitarios se defienden con un argumento muy simple: la cantidad de sicarios muertos de diversos grupos y pandillas. La única manera de comprobar que un frente campesino no está complotado con un cártel es arremetiendo contra todos los capos, sin excepciones. Otro problema considerable es que para doblegar el brazo de grupos delincuenciales infames como el Cártel Jalisco Nueva Generación o el Cártel de Sinaloa, las autodefensas han tenido que recurrir a tácticas brutales. Desde fusilamientos a torturas, el repertorio de actividades se ha ampliado hasta equiparar el de sus enemigos. Esta paridad de fuerzas le ha valido muchas críticas a las autodefensas. Hay quienes afirman que solo son guerrillas salvajes que tratan de apagar un incendio arrojando gasolina sobre las llamas. Más allá de esto, muchos vecinos de zonas afectadas reivindican a estos frentes y a sujetos arrepentidos como el Capache. Ante esta polémica nos gustaría conocer tu opinión al respecto. ¿Crees que estas organizaciones son defensoras del pueblo o hacedoras de violencia que deben ser purgadas? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. De esta manera llegamos al final del video.
Si quieres seguir conociendo las historias más impresionantes del crimen organizado azteca, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.